La hipoteca es un tipo de garantía que existe desde la época de los griegos. En ese tiempo, el deudor entregaba al acreedor un bien inmueble para garantizar el pago de una deuda, y el acreedor tenía el derecho a usar este inmueble hasta en tanto no fuera cubierta la deuda original, pues el uso de ese bien se asociaba con el pago de los intereses generados. Actualmente en México, la hipoteca no ha dejado de ser una garantía real. Sin embargo, el bien no es entregado en uso al acreedor. Actualmente la hipoteca se define en nuestro Código Civil como una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, para que en caso de incumplimiento, éste pueda pagarse con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido en la ley. La hipoteca se extiende aunque no se exprese, es decir, abarcará a las accesiones naturales del bien hipotecado, a las mejoras hechas por el propietario, a los muebles que estén incorporados permanentemente al bien inmueble y a los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado, o bien a los nuevos pisos que se adicionen al edificio preexistente. Por otra parte, la hipoteca no comprenderá los frutos industriales del bien hipotecado que se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito, ni tampoco las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada. Actualmente, el Código Sustantivo regula tres tipos de hipoteca. La primera es la voluntaria. Este tipo de hipoteca es aquella que se conviene entre las partes, o es impuesta por disposición del dueño de los bienes. Puede presentarse con dos hipótesis diferentes. En la primera, se constituye para asegurar una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas, y en la segunda, se constituye para asegurar obligaciones sujetas a condiciones resolutorias. En ambos casos, para que surta efectos contra terceros, debe inscribirse en el registro público de la propiedad y también debe hacerse constar en dicho registro el cumplimiento de las condiciones tanto suspensivas como resolutorias. Ello puede hacerse mediante presentación de documento público o bien por solicitud conjunta de ambas partes. El segundo tipo de hipoteca es la necesaria. Es una hipoteca especial y expresa que se constituye por disposición de ley, en aquellos casos en que hay personas que deben asegurar los bienes que administran o para garantizar los créditos de determinados acreedores. Estos casos se contienen en el artículo 2935 del Código Civil para el Distrito Federal, y la constitución de este tipo de hipoteca podrá exigirse en cualquier momento, aunque haya cesado la causa que le dio origen, siempre que siga pendiente de cumplirse la obligación que se debiera haber asegurado. Finalmente, tenemos a la hipoteca inversa, que es aquella que se constituye sobre un bien inmueble, que es la vivienda habitual y propia de una persona adulta mayor, para garantizar una deuda que le concede una entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas de vida. También puede constituirse sobre otro bien inmueble diverso, con la única condición de que sea propiedad de la persona adulta mayor. Para efectos de ejercer la hipoteca inversa, el adulto mayor podrá requerir la constitución de un fideicomiso. Este tipo de hipoteca se constituye a través de un contrato, por medio del cual la entidad financiera se obliga a pagar una cantidad de dinero determinada a la persona adulta mayor o a su beneficiario, que deberá ser su cónyuge, concubina o concubinario, de edad igual o superior a los 60 años, ya sea en una sola exhibición o de forma periódica, hasta agotar el monto del crédito otorgado. Y a su vez, la persona adulta mayor se obliga a garantizar hipotecando un bien inmueble de su propiedad. Finalmente, debemos decir que la hipoteca producirá todos sus efectos jurídicos contra terceros mientras no sea cancelada su inscripción. La extinción de una hipoteca se puede pedir y deberá ser ordenada en los siguientes casos: cuando se extinga el bien hipotecado, cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado, cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien, por remisión expresa del acreedor y por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria. Habiendo expuesto todo esto con cierto detalle, que es una hipoteca, procederemos a explicar en qué consiste el juicio especial hipotecario. El juicio especial hipotecario es un juicio que, de conformidad con el artículo 468 del Código Procedimental, tiene por objeto la constitución, ampliación o división y registro de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Sin embargo, como se desprende de la opinión de varios doctrinarios como Valle Favela y la propia regulación procesal de este juicio, solamente nos servirá para tramitar juicios relativos al pago y prelación del crédito hipotecario,
y no será adecuado para sustanciar pretensiones de constitución, ampliación o división, registro y cancelación de una hipoteca. Ovalle Favela hace referencia a lo que llama el título ejecutivo hipotecario. Esto se debe a que el juicio hipotecario tiene carácter ejecutivo y por ello solo proceden los supuestos mencionados en el apartado anterior, el pago y la prelación del crédito. Se vuelve un requisito indispensable que el crédito conste en escritura debidamente registrada. De este modo, el documento base de la acción será el testimonio o la copia certificada de la escritura en la cual conste el crédito hipotecario. A pesar de lo anterior, el artículo 469 del Código Procedimental autoriza el juicio hipotecario sin necesidad del mencionado registro cuando se reúnan los siguientes requisitos. Primero, que el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo. Segundo, que el bien se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad a nombre del demandado. Y tercero, que no exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuanto menos 90 días antes de la presentación de la demanda. Hola, a continuación mi compañero Ulises y yo vamos a explicar la sustanciación del proceso del juicio ejecutivo. Antes que nada, es necesario explicar en qué consiste la acción hipotecaria, también llamada acción pignoraticia. Esta es una acción de carácter ejecutivo, con un privilegio especial en favor de quien la ejerce, ya que el acreedor tiene preferencia sobre el bien hipotecado respecto de cualquier otro ejecutante, sin importar quién sea su titular. Esto asegura ampliamente la satisfacción del crédito con la venta del bien sujeto a esta garantía real. Una vez aclarado el punto anterior, podemos continuar con el procedimiento. Nosotros decidimos seguir el análisis que hace el Dr. José Ovalle Favela respecto del juicio hipotecario, al cual divide en 3 etapas distintas. La primera, como se muestra a continuación, es la expedición y registro de la cédula hipotecaria o anotación de la demanda en el registro público de la propiedad. La segunda consiste en la oposición, que comprende la contestación de la demanda, el desahogo de las pruebas y los alegatos. Y finalmente tenemos la etapa de la sentencia de remate y ejecución. Más adelante daremos explicación a cada una de estas etapas y profundizaremos en cada uno de los aspectos que comprende.